momento en el que usted empiece a ver este video ya se sepa claramente quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos después de unas difíciles y reñidas elecciones. Hay que decir que quedan más dudas y muchos votos por contar ante un escenario que puede ser algo incierto, pues muchos analistas prevén que Estados Unidos podría avecinarse a un escenario pesadilla, a un pleito judicial. 2 semanas antes de este esperado 3 de noviembre, Bernie Sanders, el precandidato demócrata, le dio una entrevista a Jimmy Fallon en donde básicamente anticipó todo lo que hemos visto esta semana, un poco anticipándose a lo que sería la estrategia de la campaña del presidente Donald Trump. Then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted, and it turns out that Biden has won those states. At which point Trump says, "See? I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked. And we're not going to leave office." So that is a worry that I and a lot of people have. So the results, we don't know what's happened. Y tal cual, eso fue lo que ocurrió. El miércoles en la madrugada, cuando todavía el conteo estaba a medias, el presidente Trump ya se había declarado el ganador y dijo que acudiría a la Corte Suprema a denunciar algunas irregularidades ante lo que había sido esa jornada electoral. Hemos ganado muchísimos, ha sido una gran noche. Voy a ver la lista de todos los estados que hemos ganado. Y si vemos los márgenes con los que hemos ganado, hemos ganado estados y de repente parece que se han acabado las elecciones. Vemos esos análisis que se están haciendo. ¿Qué ha ocurrido? Dicen, vaya, hombre, ¿qué ha ocurrido? Sabían que podían ganar, así que dijeron, vamos a ir a los tribunales. Ya lo dije, ya lo advertí y lo predije. Lo advertí. Vamos entonces a identificar cuál puede ser el escenario si definitivamente se impugnan los resultados y además un escenario bastante difícil que tiene el mandatario estadounidense si acepta su derrota. Se sabía que iba a ser bastante demorado este escrutinio de los votos. Todo porque por cuenta de la pandemia se tuvo que priorizar bastante el voto por correo y muchos millones de estadounidenses así lo hicieron, votaron por correo antes del 3 de noviembre. El escrutinio y el conteo de los votos por correo es un poco más dispendioso, pues se necesita que para garantizar su transparencia cada voto cuente con una firma que corresponda a la tarjeta de identificación de cada votante. Además, hay que tener en cuenta cuándo los estados empezaron a hacer este escrutinio, pues algunos estados esperaron hasta el cierre de las urnas para empezar a hacer el conteo y por supuesto se van a tomar un tiempo más en dar los resultados finales. Estos votos, desde el inicio de la campaña, Trump los estaba desestimando y por supuesto, después de este 3 de noviembre, ya dijo que estos votos son ilegales. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. Es más, el equipo de campaña de Donald Trump ya presentó algunas acciones legales para detener el conteo de votos en estados como por ejemplo Michigan, Pensilvania y Georgia. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden ha dicho que se debe contar cada uno de los votos porque cada uno vale. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. En América el voto es sagrado, es como la gente en este país expresa su derecho, es el derecho, es el deseo de los electores, nadie más elige al presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, cada uno de los votos tiene que ser contado y eso es lo que vamos a exigir. Y ya muchos se preguntan, ¿será que estas elecciones van a terminar en manos de la Corte Suprema y se definirá así el nuevo presidente de los Estados Unidos? Una situación similar, y la última que ocurrió, fue en el año 2000, cuando se enfrentaron los candidatos George Bush y Al Gore. En ese momento, la Corte Suprema le dio la victoria a Bush con 537 votos en Florida por encima del candidato Gore. 35 días después se dio esta solución. 35 días después de la jornada electoral fue que la Corte determinó que Bush era el ganador.
Pero sea cual sea el resultado o el ganador, el contrincante, el que pierda, se va a sentir engañado y enojado. Y este malestar de las campañas ya se está evidenciando, es más, se evidenció desde la primera noche en las calles. Muchos manifestantes, tanto a favor como en contra de uno u otro candidato, salieron a pedir transparencia. Por un lado, había quienes decían que los conteos no se podían detener y por otro lado, quienes decían que, por supuesto, se debían detener tal como lo estaba sugiriendo la campaña de Trump. Continúan las protestas. En este momento una muchedumbre de unas 1.500 personas están afuera del edificio del Departamento Electoral del Condado de Maricopa, donde se están realizando el conteo en este momento. Mira nada más. Esta noche hubo disturbios en Manhattan durante las protestas contra el intento del presidente Trump de frenar el escrutinio en algunos estados clave. Este jueves, los seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los de su rival, Joe Biden, se congregaron frente al centro de convención de Pensilvania. Los adherentes al actual mandatario piden el cese del conteo de votos y los simpatizantes del Biden piden que cada uno de los votos sean contados. El miedo es que estas manifestaciones se incrementen. Peligrosas han resultado ser las declaraciones de Trump al insistir en que hay irregularidades y poner en tela de juicio el sistema democrático de Estados Unidos. De hecho, el periodista Anthony Zucker de la BBC de Londres dijo que el daño ya estaba hecho, que con las declaraciones de Trump, por supuesto, ya se manchó la transparencia y la legitimidad del sistema democrático de este país. Pero ¿qué pasa si se impugnan entonces los resultados? Sea como sea, el próximo 20 de enero se debe estar posesionando el nuevo mandatario. Y vamos a entender un poco este proceso y para eso lo he dividido en 3 fases. La primera es cuando los funcionarios locales de cada estado hacen el conteo y el escrutinio de los votos y por supuesto reportan los resultados. La segunda fase es cuando el equipo legal de uno u otra campaña demandan y denuncian los resultados ante los estados, los tribunales locales. Aquí es cuando los jueces deben defender la transparencia de estos procesos. Y la tercera fase es cuando ya todo este proceso llega a manos de la Corte Suprema. Es ahí donde los jueces van a tener que definir si revocan o no un fallo del Tribunal Estatal. Y por supuesto, al llegar a manos de la Corte Suprema es porque la cosa se puso tan difícil que ya es una preocupación constitucional. Es importante insistir en que primero este proceso debe pasar por los tribunales estatales, que deben defender la impugnación y por supuesto los resultados. Si ya llega a la Corte Suprema, los jueces van a tener que resolver este chicharrón. Y recordemos que básicamente en la Corte 3 de los 9 magistrados fueron escogidos por Donald Trump. Este proceso podría tardar varias semanas. Y hay que decirlo, que Donald Trump acepte su derrota ante Joe Biden va a ser una humillación para él después de tanto altruismo y de estar tan confiado en que ganaría estas elecciones. De acuerdo con Bennett Gershman, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Pace, es muy posible que haya una imputación por cargos criminales contra Trump. Esto se lo dijo a la BBC de Londres en una entrevista reciente. Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral, entre otros. Toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera. Además de los grandes riesgos y problemas financieros que va a tener que enfrentar el mandatario una vez salga de la Casa Blanca, pues al parecer tendría varias y grandes deudas personales. Solamente The New York Times señaló que el mandatario va a tener que pagar en los próximos 4 años $300 millones en préstamos. Por supuesto, Trump ha insistido en que esto se trata de puras conspiraciones y el Departamento de Estado recordó recientemente que Trump no puede ser procesado mientras esté ocupando el cargo presidencial, pues se trata de la inmunidad presidencial, una norma que impide que todo presidente, mientras esté en el cargo, pueda ser procesado. Es básicamente un blindaje que da la Casa Blanca, pero a partir del 20 de enero, si deja este cargo, puede ponerse difícil para el exmandatario. Concluyo con lo siguiente, y es que fuimos testigos de unas elecciones muy reñidas, mucho más reñidas de lo que ya se podría haber anticipado a través de las encuestas, pero sobre todo en donde ya queda en duda la verdadera transparencia y eficacia del sistema democrático de este país.
Además, preocupa el incremento en las manifestaciones en las calles. Y por otro lado, habrá que ver, por supuesto, un hombre tan poderoso como Donald Trump no va a dejar pasar tan de largo los resultados, teniendo en cuenta que la situación se puede poner tan difícil para él. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Puedes dejarme tus comentarios en la parte de abajo de este video y por supuesto contactarme en redes sociales donde estoy como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Adiós.